ciclo de conferencias de las denominadas actividades jurídicas UPSA. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Javier Hinojosa Dorado. Antes que nada, darle la bienvenida tanto a los estudiantes como a los docentes y especialmente al invitado en nombre de las autoridades de la universidad, es decir, de la señora rectora, vicerrectorado, consejo académico y todo el plantel docente. En esta oportunidad nos convoca el tema el comerciante, marco legal en el contexto de la autoridad de fiscalización de empresas y docentes en la universidad, en la autoridad de fiscalización de la autoridad de empresa. Déjenme presentarles al doctor Javier Hinojosa Dorado. Él es abogado por la Universidad Católica de La Paz, tiene una maestría en Derecho Comercial y Fiscalización en la Universidad de La Plata, Argentina, y en este momento se desempeña como director jurídico de la Autoridad de Fiscalización de Empresas. Además, comunicarle que también es docente en varias universidades y en este momento de la Universidad de La Salle de La Paz. Sin más preámbulo, vamos a cederle la palabra al doctor Javier Hinojosa para que iniciemos este ciclo de conferencia. Bienvenido, doctor Hinojosa. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, don Fernando Núñez, por la oportunidad que me da de poder compartir esta experiencia con los estudiantes de la UPSA. Hago extensible el saludo del director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, el doctor Raúl Terceros, quien manda un saludo muy especial para usted, don Fernando, y para todo el plantel docente y los estudiantes de la UPSA. Para mí realmente es un honor y quiero nuevamente agradecerles a todos ustedes por su participación en esta breve experiencia. Voy a compartir la pantalla para la presentación de los comerciantes desde el punto de vista jurídico. Y obviamente para poder entender a los comerciantes y al derecho comercial, que es lo que nos interesa, tenemos que saber o entender qué se entiende por comercio. En un sentido lato, el comercio es el intercambio de cosas materiales e inmateriales. La negociación que se hace comprando, vendiendo, permutando unas cosas con otras con el objeto de lograr alguna ganancia. En Roma, estas relaciones jurídicas eran relativas básicamente al intercambio de bienes, especialmente con el tema de la compra-venta, que es una institución que sí se ha ido desarrollando en forma mucho más completa a través del derecho romano. Existen diferentes clasificaciones del comercio. Nosotros podríamos hablar, dependiendo el medio de transporte que se utiliza para el comercio, existe comercio terrestre, comercio marítimo o aéreo. Y últimamente ha aparecido un tipo de comercio que lo podríamos incluir dentro de esta categoría, que es el comercio informático. Mediante el Internet que se puede realizar este intercambio de cosas, no solamente las cosas materiales que implica el hecho de comprar a través de Internet y que te llegue a través de uno de estos medios terrestres, marítimos, usuarios, sino también la compra que se hace a través de Internet, de aplicaciones o programas que, bueno, el medio de transporte vendría a ser la nube o directamente el Internet. Tenemos también comercio interior, tenemos comercio exterior, depende del lugar donde se realice esta actividad. O sea, el comercio interior simplemente se aboca al comercio que un comerciante realiza dentro de unas determinadas fronteras. Y el comercio exterior será el hecho de importar o exportar productos, se vale decir traer productos de afuera para poder comercializarlos dentro de este mercado, o mis productos poderlos llevar a mercados extranjeros. Y por último tendríamos el comercio al por mayor o al por menor, dependiendo la cantidad mediante la cual se comercializa.
Dentro de la evolución del comercio, se presentan las primeras relaciones pacíficas de grupos primitivos. Tenemos en primer lugar el trueque como la primera manifestación de comercio, que básicamente es el hecho de intercambiar productos, ¿sí? O sea, el único objetivo acá era satisfacer necesidades inmediatas. Por ejemplo, yo soy productor de papas y necesito choclos, necesito eh, zanahorias, qué sé yo. Entonces, asisto las primeras ferias o mercados donde yo puedo, dependiendo el valor de mi mercadería, intercambiar con otra mercadería que yo necesite. ¿Sí? Entonces, a través de estas manifestaciones aparecen las primeras ferias o mercados, como les decía, pero el problema obviamente del trueque que se mantienen en algunas poblaciones, en algunos tipos de mercados, el gran problema del trueque es la fecha, si quieren ustedes, de expiración de algunos productos. Si yo, digamos, soy productor de tomates, estos tomates, si no están debidamente conservados, no me van a durar 1 o 2 semanas a lo mucho para poderlos intercambiar. Entonces, se necesitaba algo que sea imperecedero, que sea acumulable, que sea valuable, medible, pesable, con lo que aparece el salario, que es una forma en la que en primer lugar, los soldados romanos recibían, digamos, la retribución por su labor. Entonces, esto sí era algo aceptado por todos porque la sal es algo imperecedero, es acumulable, y a partir del pago en sal es que surge el concepto de salario. ¿Sí? Obviamente, si bien solucionaba el problema del perecimiento de los productos y la facilidad de intercambio, o sea, la cantidad de sal que yo tenía podía intercambiar con cualquier producto y cualquier persona, cualquier comerciante me recibía la sal para que pueda entregarme el producto, pero si bien no perece la sal, pero va perdiendo la cantidad, qué sé yo. Entonces surge el concepto o la forma, si quieren ustedes, de pago a través de la moneda metálica, que tenía un valor común que era establecido dependiendo el tipo de metal, el tamaño o el peso de esta moneda. Y bueno, pues gracias a esto, a través de la moneda, es que recién surge el concepto de compra-venta, que es fundamental para el comercio. O sea, ya es no solamente el intercambio de bienes, sino es el intercambio de un producto con moneda, con dinero, que es básicamente el concepto básico de compra-venta, que es fundamental para el comercio. ¿Sí? Posteriormente, ya términos muchos más contemporáneos, surge el concepto de dinero, si quieren ustedes, de papel moneda, que el valor está dado dependiendo no solamente a lo que dice el billete, sino se imprimen dependiendo la riqueza del Estado. Vale decir que si yo tengo una cantidad de riqueza específica, yo tendría que imprimir la cantidad de billetes que representen esa riqueza. ¿Sí? Entonces, el hecho de simplemente imprimir billetes o acuñar monedas sin estudios, sin unas políticas económicas, qué sé yo, nos puede llevar evidentemente a una inflación, porque si yo estoy incrementando la cantidad de billetes que representan la misma cantidad de riqueza, entonces lo único que estoy generando es inflación, porque pierde valor adquisitivo ese dinero. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de simplemente imprimir billetes por imprimirlos o por simplemente paliar algún tema económico o simplemente por lo que podríamos decir chauvinismos o cuestiones ideológicas que no vienen al caso hablar de eso. Los comerciantes, como ustedes ven, dentro de esta evolución se van inventando nuevas formas y nuevos mecanismos para poder colocar sus productos en el mercado y poder además generar esta riqueza, ya sea a través del trueque, salario, moneda, dinero, y lo que actualmente vemos nosotros con el pago a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, lo que es, no sé, pues Tigo Money, PayPal, Bitcoins, que son nuevos mecanismos para poder comercializar de mejor forma y, bueno, pues obtener esta retribución a cambio. Habiendo visto lo que es el comercio, podemos entonces dar un concepto de lo que se entiende, lo que se conoce por derecho comercial. El derecho comercial
algunos autores simplemente hablan de que es la rama del derecho que regula el comercio. Sí, bueno, ya hemos entendido lo que es el comercio, pero va mucho más allá porque tenemos, normalmente en las definiciones encontramos los elementos de esta rama, ¿no? En el derecho comercial decimos que es la rama del derecho privado, en primer lugar, es aclarar de que se trata de una rama del derecho privado, evidentemente, que regula la actividad comercial, regula a las personas que realizan esta actividad en forma habitual, y eso es un tema que es fundamental, y determinados bienes utilizados en el ejercicio de la misma, o sea, de esta actividad. Con esta definición nosotros podemos encontrar los diferentes elementos del derecho comercial. En primer lugar, la actividad, que vendría a ser el acto comercial, el objeto, que son los bienes mercantiles, y lo que nos interesa desde el punto de vista de esta charla, el sujeto, o sea, el comerciante. Vamos en primer lugar entonces a ver lo que son los actos de comercio, o sea, la actividad comercial como tal, ¿sí? Son aquellas operaciones con fines de lucro, que eso es sumamente importante, el tema del fin de lucro, porque no se trata simplemente del acto en sí, sino que tiene que tener necesariamente esta naturaleza económica, ¿sí? O sea, nosotros lo entendemos como un sinónimo de negocio, pero el tema del fin de lucro y la habitualidad forman parte de las características elementales del comerciante, ¿sí? Entonces, si son las operaciones con fines de lucro que en forma habitual realizan los comerciantes y los que no lo son. A esto hay que aclarar dentro de esta definición que un acto comercial puro es aquel que es realizado o que ambas partes que realizan este acto son comerciantes, ¿sí? Y será un acto comercial unilateral aquel que una de las partes es comerciante. Entonces, si bien yo no soy comerciante, pero realizo una compra o hay un acto comercial y la otra parte que está realizando el acto es un comerciante, entonces desde este punto de vista nosotros encuadramos ese acto como un acto comercial. Esto es importante para poder diferenciar lo que es o la aplicabilidad de una norma u otra. No se olviden ustedes que existe la compra-venta establecida o regulada en el Código Civil, y existe también la compra-venta que está también regulada y tipificada en el Código de Comercio. Entonces, muchas veces existe la disyuntiva de poder establecer cuál es la normativa que yo voy a aplicar, si es el Código Civil o es el Código de Comercio. Cuando ninguna de las partes es comerciante, pero ha realizado, por decir, una compra-venta, entonces la regulación de este acto se va a realizar a través del Código Civil. Basta que una de las partes sea comerciante y que se realice este acto de comercio dentro obviamente del rubro de la actividad comercial de esta persona para que sea considerada esta una actividad comercial y por lo tanto la norma aplicable será el Código de Comercio. Ahora bien, existen algunos actos que no son comerciales. Perdón, antes de pasar a los actos comerciales, el artículo 6 del Código de Comercio enumera los actos de comercio y básicamente ¿no? Están ahí, como les decía, en el artículo 6, son 21 incisos, y estos actos, si bien están enumerados, pero no son limitativos, porque el mismo artículo 6, en la primera parte, dice, son actos y operaciones de comercio, entre otros, ¿ya? Y el último inciso dice, los demás actos y contratos regulados por este código. O sea, esto no está limitado únicamente a la tipificación que el Código de Comercio establezca, sino, como ya les había adelantado, los comerciantes muchas veces van adelantando dentro de sus actividades comerciales, existen muchos contratos, muchas actividades que no se encuentran reguladas dentro del Código Civil, obviamente tampoco en el Código de Comercio, los llamados contratos innominados, que vienen a ser, si quieren ustedes, invenciones de los comerciantes para poder colocar sus productos en el mercado. Tenemos, por ejemplo, el contrato de franquicia, mediante el cual este contrato no estás comprando ni vendiendo el producto como tal, sino el derecho de uso de licencia de la marca, el know-how de la elaboración del producto o la forma en la que se presta el servicio, y obviamente esto viene a ser un beneficio tanto para el que está recibiendo la franquicia como para el que le está dando, porque el que otorga la franquicia tiene un beneficio
y está colocando el producto en un mercado sin riesgo alguno. Y para el que recibe la franquicia, tiene el beneficio de poder colocar un producto en un mercado que si bien no está definido, pero es un producto que ya es conocido y que tiene su mercado propio. Entonces, estas formas de poder comerciar no se encuentran reguladas o tipificadas en el código, sino que van apareciendo. Y el derecho tiene la función de regular estas relaciones que van apareciendo. Si ustedes se dan cuenta dentro de lo que hayan avanzado, el derecho nunca va a inventarse nada. ¿Sí? La relación o la fuente del derecho viene a ser las relaciones que el ser humano realiza y esas relaciones posteriormente tienen que ir siendo reguladas. Dicho esto, para poder avanzar, tenemos también actos que no son comerciales, si bien dentro de esta tipificación podrían entenderse, o sea, están en esta lista, podrían estar estos actos, pero se consideran que no son comerciales por las características que tienen ustedes ahí, que les vamos a ir diciendo. O sea, el artículo 8 nos dice que son actos no comerciales. Por ejemplo, uno, la producción, negociación que hace directamente el agricultor, ganadero, agricultor y otros similares, a menos que tal producción y negociación constituya por sí misma una actividad empresarial. Dos, la prestación directa de servicios de los profesionales. Tres, trabajos, oficios manuales, servicios de artesanos, obreros u otros. Cuatro, las pensiones familiares atendidas personalmente por su propietario. Cinco, adquisición de frutos, mercaderías y otros bienes. 6, la adquisición y disposición de bienes inmuebles, salvo la ejercida por empresas dedicadas habitualmente a este giro. Están ahí reguladas, establecidas cuáles son las que se consideran como actos no comerciales, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos ciertas características que se van repitiendo en una o varias de estas actividades. Por ejemplo, que es un trabajo directamente prestado por la persona que realiza el servicio o que vende, ¿no? No tiene una estructura empresarial, precisamente porque es la persona que directamente va a prestar el servicio, por lo menos no esta estructura empresarial no entendida desde el punto de vista de empresa. La actividad es realizada para la subsistencia de la persona que la presta. Esto obviamente hay que entenderlo bien porque si bien genera ingresos, pero estos ingresos no están entendidos desde el punto de vista del fin del lucro como tal, sino simplemente para la subsistencia. Y ahí eso obviamente es un tema que a veces a los abogados nos cuesta un poco entender porque generar ingresos es generar ingresos, ¿no? Ahora, el tema del ánimo, del lucro, es un tema que tal vez los economistas, administradores, contadores lo tienen mucho más claro que nosotros. Ese es el tema de generar una ganancia, que lo vamos a ver más adelante. Y obviamente el tema de que no sea una actividad necesariamente habitual, como por ejemplo la compra-venta de un bien inmueble, no es una actividad habitual, que una empresa puede vender un bien inmueble y listo, salvo que esa empresa se dedique a la compra-venta de bienes inmuebles, a comprarlas en un precio para poder vender en otro precio, y en esa diferencia precisamente estará la ganancia o el lucro. Tenemos los bienes mercantiles, pasando al segundo elemento del derecho comercial. Los bienes mercantiles, que son aquellos que sirven al empresario, al comerciante, para poder generar precisamente esta ganancia. Están establecidos en el artículo 11 del Código de Comercio, pero a mí me gusta utilizar esta clasificación que divide a los bienes mercantiles en bienes materiales y bienes inmateriales. Los bienes materiales vendrían a ser las empresas o establecimientos, o sea, el lugar físico que utiliza el comerciante para poder realizar su actividad. Las mercaderías, que es aquello que el comerciante compra o vende, o sea, es el objeto precisamente de su actividad. Y los bienes inmuebles, que forman parte de no solamente la empresa, el establecimiento o el local comercial, sino aquí podemos englobar depósitos, fábricas, etcétera, ¿no? O sea, todo aquello que sirva a la producción de esta actividad. Tenemos también a los bienes inmateriales, que vendrían a ser los títulos valores, por ejemplo, las acciones que tenga una sociedad anónima, todo lo relacionado a la propiedad industrial, vale decir marcas y patentes, o sea, el nombre comercial de
de la empresa, los logotipos, isotipos, lemas comerciales y todo lo que es las patentes de invención, el know-how, las fórmulas, etcétera, que evidentemente son bienes inmateriales que pueden además producirle ganancias o réditos a la empresa. Y tenemos por último los contratos o relaciones jurídicas que, si bien están plasmadas en un documento, implican obviamente un beneficio determinado a la empresa, ¿no? Por ejemplo, los contratos que tenga un restaurante con un cocinero, ¿no? Que el cocinero obviamente es fundamental para un restaurante, porque no solamente se trata a veces de cocinar, sino muchas veces da el concepto del restaurante y obviamente la relación que el dueño del restaurante tenga con el cocinero es evidentemente algo que puede ser valuable incluso en dinero. Y dentro de la evolución del derecho comercial se ha incluido además aquí no sé si llamarlo bien, pero hay que considerarlo. La clientela, no sé dónde se lo podría colocar, obviamente un cliente es material, pero la relación que tiene el cliente con la empresa obviamente es algo inmaterial, que no necesariamente esté establecido a través de un contrato. Digamos, ejemplo, vamos a dar, digamos, de ningún restaurante para hacer publicidad. Ya, digamos, McDonald's, ¿sí? McDonald's, que no tenemos aquí en Bolivia, entonces puedo hablar libremente de este restaurante. Tiene una clientela cautiva que no surge a raíz de un contrato, sino es, o sea, la persona que va a comer a McDonald's lo hace no desde el punto de vista de esta relación, o sea, sin importar quién sea el propietario dueño, sino es la hamburguesa como tal. No me va a interesar que esto cambie de dueño. Esta clientela ya está cautiva y muchas veces esto también hay que tenerlo en cuenta porque genera evidentemente una revaluación, no digamos un sobreprecio, no quiero utilizar ese término, pero incrementa necesariamente el valor de una determinada empresa, precisamente esta clientela o la posición en el mercado que se tenga. ¿Ya? Si yo voy a vender mi empresa, no solamente voy a hacer un avalúo comercial de la empresa como tal, el del establecimiento, los bienes muebles o los bienes inmuebles, los títulos valores, la propiedad industrial o los contratos que yo tenga con mis trabajadores o con los proveedores, etcétera, sino también tiene mucho que ver el tema de la clientela y este es un concepto que ha ido avanzando y que se está regulando de mejor forma porque tradicionalmente se ha pensado que el derecho comercial únicamente va a regular al comerciante y esto obviamente dentro de esta evolución ya no es tan cierto porque evidentemente el comerciante juega un papel fundamental dentro de esta relación. O sea, sin clientes obviamente no hay comercio. Entonces la protección al cliente ahora se la ha tomado en cuenta y dentro del concepto del derecho comercial yo creo que también habría que reformular para establecer además no solamente que regula al comerciante, sino a las personas involucradas dentro de la relación comercial. Bien, pasemos entonces a hablar de lo que es el comerciante como tal, ¿no? ¿Quién es comerciante? Habitualmente se dedica a una actividad comercial con fines de lucro, ¿sí? Ese es un concepto bastante simple, pero que tal vez, digamos, llena todo lo que nosotros podemos hablar. Cuando decimos quién habitualmente se dedica, necesariamente tenemos que hablar de que tenga que ser una persona natural o una persona jurídica, ¿sí? Persona natural, que dentro de nuestra legislación llamada comerciante, pero para efectos jurídicos, empresa unipersonal, ¿sí? Que persona natural, hablamos de una persona de carne y hueso, yo, tú, él, ella, que se va a dedicar a esta actividad. Y cuando hablamos nosotros de la persona jurídica, necesariamente tendremos que decir que es una persona jurídica de derecho privado con ánimo de lucro. Dentro de esta clasificación de las personas, necesariamente una persona jurídica que vaya a dedicarse a una actividad comercial tiene que estar constituida como una sociedad comercial. ¿Sí? El Código de Comercio habla de las sociedades comerciales y más adelante igual uno de mis colegas va, en otra charla va a hablar de las sociedades comerciales como tal, pero están tipificadas y solamente aquella persona jurídica, o sea, aquella agrupación de personas, digamos, que vaya a dedicarse a la actividad comercial, necesariamente tendrá que adscribirse a una de estas formas, a uno de estos tipos societarios. ¿Sí? De lo contrario, esta sociedad sería nula y obviamente todos los actos también.
Las características que tienen los comerciantes las tenemos ahí. En primer lugar, el tema de la habitualidad. Es importante establecer este tema de la habitualidad. Hablamos de una continua y sistemática actividad, no de manera esporádica, ¿sí? Es un modo de vida, si quieren ustedes, es una profesión que se realiza, aunque no sea de forma excluyente, ¿sí? O sea, a esto se refiere a que mi actividad se vaya desarrollando independientemente de otra actividad que yo pueda hacer. Yo soy abogado, pero tranquilamente puedo tener una empresa constructora o puedo tener una tienda que me ayude, ¿no? Entonces, hay una habitualidad dentro del acto, no necesariamente relacionado con la persona como tal. La actividad, que ya hemos hablado de esto, o sea, son los actos comerciales, aquellos que están establecidos en el artículo 6 del Código de Comercio y otros que pudieran surgir. Y por último, el tema, el fin de lucro, que es sumamente importante. Eh, Aquella ganancia, o sea, nos referimos a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, o sea, que a eso se dedican los comerciantes. Los comerciantes hacen una serie de actividades para poder poner un producto en el mercado, ¿sí? El precio va incluida la ganancia, o sea, no solamente se trata de generar un ingreso, sino el lucro, como les decía, es un concepto que los comerciantes, economistas, administradores de empresas lo tienen mucho más claro, es el hecho de poder generar eh, esta posibilidad de ganar. Y obviamente con esto nosotros tenemos que hacer la diferencia. Por ejemplo, hablando de fútbol, eh, ustedes que están en Santa Cruz, por ejemplo, el Club Oriente Petrolero, el Club Blooming, generan ingresos, ¿sí? Por la venta de jugadores, venta de entradas, tema publicidad, derechos de televisación, etcétera, generan una serie de ingresos. Pero esos ingresos no son repartidos entre sus miembros, que esa es la diferencia con una sociedad comercial, ¿sí? Lo que genera la sociedad comercial sí se reparte, y ahí está el concepto de lucro o de ganancia. Lo que genera el Club Blooming o el Club Oriente Petrolero sirve para pagar sueldos, para el mantenimiento de sus instalaciones, para compra de equipos deportivos, etcétera, ¿sí? Para esto tendría que servir, teóricamente, ¿verdad? Pero no se reparte entre los miembros del club. Y esta, digamos, es la diferencia entre una sociedad comercial y una asociación, por ejemplo. Hay un elemento que no está en el concepto de comerciante, ¿no? El tema de la habitualidad, actividad y ánimo de lucro, que obviamente en todas las legislaciones se repite, pero dentro de nuestra legislación hay un elemento que es sumamente importante, que es el tema de la inscripción. Eh, no está en la definición, pero lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, más bien todo lo contrario, yo diría, una persona que vaya a ejercer el comercio no lo va a poder hacer si no se inscribe en el registro de comercios, en el registro correspondiente que actualmente es Fundempresa. Se vale decir que evidentemente una persona jurídica nace a la vida del derecho, se adquiere esta personería en el momento de su inscripción, ¿sí? Y a partir de ese momento recién es susceptible de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Antes no lo puede hacer. Entonces, obviamente, para una sociedad comercial, si no se inscribe en Fundempresa, no va a poder ejercer el comercio, ¿sí? Directamente no existe como persona, ¿ya? Y las empresas unipersonales o los comerciantes como tal, igual no van a poder ejercer el comercio si es que no se inscriben. Y para esto la Autoridad de Fiscalización de Empresas realiza periódicamente controles para tratar de evitar el comercio informal. Y no se trata aquí simplemente un hecho de poder registrarlos y tenerlos controlados y regulados, sino es el tema de acabar con el comercio informal tiene también sus consecuencias. El mismo comercio informal tiene una serie de consecuencias, no solamente desde el punto de vista tributario, evidentemente que el comercio informal no aporta lo que debería aportar, y los que sí aportan tienen que soportar la carga de todos. Yo muchas veces me preguntaba la capacidad contributiva que tiene Estados Unidos, por ejemplo, evidentemente es mucho, mucho mayor que la que tiene Bolivia, pero el impuesto, el IVA en Estados Unidos, dependiendo del estado, pero por ejemplo llega a ser el 11.71%, si no me equivoco, pero en Bolivia es el 13%. ¿Por qué en Bolivia se paga más? Si teóricamente la capacidad contributiva del boliviano es menor a la del estadounidense. Entonces,
Obviamente es un problema, ¿por qué? Porque en Estados Unidos si todo el mundo paga impuestos, en Bolivia no. ¿Por qué? El comercio informal es uno de esos problemas. Pero independientemente de eso, es muy importante el tema de la inscripción para la regulación, para la protección de tres sectores que tal vez no se los considera adecuadamente. En primer lugar, y obviamente está la competencia de otras empresas, que las que están reguladas sí cumplen sus obligaciones y las que no están reguladas o no están inscritas no lo hacen. Entonces, el hecho de que no cumplan obligaciones, no solamente tributarias, sino además otro tipo, hace de que sea una competencia completamente desleal, ¿no? Y dentro de lo que es la defensa de competencia, hay que también terminar con, esta, con este comercio informal. El comercio informal, si es que, digamos, hay una sociedad de hecho que está generando, que realiza su actividad, al no estar inscrita, los mismos socios pierden posibilidades de hacer cumplir sus derechos, ¿no? El tema de las buenas prácticas de gobierno corporativo también son muy importantes para, desde el punto de vista del comerciante, la inscripción y además la actividad que realiza la autoridad de empresas para poder proteger incluso a socios que son minoritarios. Y lo que les había adelantado anteriormente, el tema de que los clientes, el usuario también se vea protegido, ¿sí? O sea, difícilmente se va a poder realizar algún reclamo, no solamente ante la autoridad de empresa, sino una empresa o lo que sea, en caso de que se quiera accionar en contra de un comerciante que no se encuentra debidamente inscrito. Entonces, estas cuestiones hay que tratar de determinarlas y precisamente para eso es de que las normas, las obligaciones comerciales deben ser debidamente cumplidas, pero obviamente para poderlo hacer, necesariamente tendríamos que tener la inscripción correspondiente o el registro de los comerciantes para precisamente poder verificar que estas obligaciones comerciales sean debidamente cumplidas. Bueno, Nos quedan 2 minutos, Javier. sí, precisamente esos 2 minutos los voy a utilizar para agradecerles por el tiempo y la paciencia dentro de este tema que personalmente para mí es apasionante y espero que les haya gustado. Estoy abierto a las preguntas que puedan hacer. Muchísimas gracias. Pues nada, las gracias a ti. De acuerdo a la metodología utilizada, vamos a ceder la palabra a los profesores, tanto a Anita Sánchez como fundamentalmente a Enrique García. Enrique, Ana, tienen la palabra para realizar las preguntas que ustedes vean conveniente, ya sea de los alumnos o de los profesores, que he visto también la participación de algunos profesores. Saludar al doctor Hugo, doctor Salce, tenerlo. Tienen la palabra, Enrique. Ana. Sí, sí, doctor. Entre las preguntas que han sido formuladas... ¿No se la escucha a la doctora Ana? Allá. Sí, hay entre las preguntas que me han llegado, hay una que ha sido formulada por Fernando Ceballos. Él pregunta, ¿qué otros tipos de contratos innominados frecuentes existen aparte de la franquicia? Bueno, el tema de que sean contratos innominados hace precisamente que no estén en una regulación o pueda haber una diversidad de contratos. O sea, podríamos hablar de algunos, la franquicia, el leasing, el contrato de distribución, la concesión. Son estos canales de comercialización que la costumbre hace que estén en cierta medida regulados, pero no son obviamente los únicos, ¿no? El mismo Código Civil nos dice que se puede realizar cualquier tipo de contrato siempre y cuando cumpla con las previsiones que están establecidas en el artículo 450 o algo así, si no me falla la memoria, el hecho de que tenga... 452. 452, gracias. Los requisitos de los contratos, ¿no? El objeto, la causa, la forma, el consentimiento, etcétera, básicamente se puede contratar sobre lo que sea. Entonces, el hecho de que no sean innominados, si vamos al
al nombre como tal de I-nominados, quiere decir que ni siquiera tiene nombre. Pese a que, obviamente, la doctrina normalmente nos dice que contrato innominado y atípico, o sea, que no tiene una tipificación, se consideran sinónimos, pero puedo yo colocar cualquier tipo de contrato y simplemente ponerle ahí contrato o documento privado, y las cláusulas determinarán el tipo de relación o las obligaciones y derechos que las partes quieran, ¿sí? Pero, digamos, simplemente para darles algunos ejemplos, están esos, ¿no? Franquicia, leasing, el contrato de concesión, distribución, el forward, son algunos contratos que se los estudian en algunas universidades y son contratos comerciales modernos. Hay otra pregunta que ha sido formulada por la estudiante Alejandra Vaca Gómez. ¿Se puede dejar en garantía una empresa? Es el cuestionamiento que formula. Bueno, no sé, digamos, cómo entender si lo que se quiere es dejar en garantía el bien inmueble donde funciona la empresa, evidentemente a través de una hipoteca sí se puede, ¿no? Para poder, obviamente, digamos, como garantía yo puedo establecer cualquier cosa, ¿no? El hecho está de que yo pueda realmente ejecutar esa garantía. Si es que no es inscribible, como ocurre, digamos, en derechos reales o tránsito, digamos, algún bien específico, es muy difícil, ¿no? Pero en Funda Empresa, lo que se hace no es inscribir a la empresa como tal y por lo tanto no es de que yo podría dejar en garantía a la empresa, sino suelen anotarse las cuotas de participación o las acciones de una determinada persona, ¿sí? Pero la empresa como tal, a mí me parece difícil porque obviamente esto está, tiene una serie de elementos que hemos visto con los bienes mercantiles, ¿sí? Que no se trata solamente del bien inmueble o de las acciones. Si yo voy a hacer dejar como garantía a la empresa como tal, tiene que ser obviamente a través de un documento que pueda ser además ejecutable, pero si es que no puedo yo registrar esa garantía, en la práctica va a ser muy difícil, desde mi punto de vista. A la estudiante Fabiana Silva le interesa un concepto que sin duda ha ganado importancia. Pregunta, ¿qué se entiende por gobierno corporativo? Ya, gracias por la pregunta. Es un concepto que se ha ido desarrollando, no digamos recientemente, pero obviamente comparado con otros es bastante nuevo. El gobierno corporativo se refiere a las diferentes prácticas que debe realizar una determinada sociedad para poder asegurar el cumplimiento, bueno, de sus obligaciones, pero además los derechos que puedan tener básicamente los miembros de esa misma sociedad, ¿sí? Vale decir, lo que ocurre muchas veces es de que si nosotros vamos a la letra muerta de lo que dice el Código de Comercio, entonces este rodillo que muchas veces ocurre por una mayoría aplastante en una determinada sociedad, hace que los derechos de los socios minoritarios no serían respetados, ¿sí? Entonces, las prácticas de derecho corporativo hacen precisamente de que todo se lleve en primer lugar con transparencia, pero que además se respeten los derechos de los socios minoritarios. ¿Hay alguna otra pregunta más? El doctor Salcer quiere preguntar algo. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Un gran saludo para todos ustedes y felicitarlo al disertante. Muchas gracias. En la pregunta anterior, cuando se referían a la garantía, si la empresa podía quedar como garantía, eso es un poquito difícil, o por no decirlo imposible, porque no se puede dejar a la empresa como tal, como garantía. La garantía tendría que ser sobre el patrimonio que tiene la empresa, porque ahí vendría a ser después el título es decir, la actividad no se la puede dar en absoluto, en garantía. Quizás como referencia se podría decir, la empresa puede recomendarme la empresa tal, pero como garantía no. Simplemente esa acotación, mi estimado doctor. Muchas gracias, doctor. Evidentemente lo que dice es cierto, ¿no? O sea, la empresa como tal, salvo que el documento que establezca esto pueda ser lo suficientemente ejecutable,
pero desde un punto de vista práctico no. O sea, yo podría dejar en garantía el bien inmueble, los vehículos, incluso los títulos valores a través de un endoso en garantía, podría dejarlo, pero después es muy difícil, por no decir tal vez, digamos, imposible, el hecho de que lo establezca y que ya dependa de la buena voluntad de las partes el poder ejecutar esa garantía de que, ok, si yo dije te voy a dar mi garantía, no he cumplido, toma mi empresa, ¿no? Evaluarla y transferirla con todos estos elementos, todo el patrimonio de la empresa que incluye, como ya les había dicho, muchas veces las relaciones que tenga la empresa, digamos, la clientela o la clientela cautiva que pueda tener, ¿no? Pero ya dependerá eso de la buena voluntad de las partes y el hecho de ejecutar judicialmente yo considero de que es muy difícil, ¿no? A partir de lo que usted ha explicado, doctor, surgen inquietudes. Gisela Avendaño señala, cuando mencionaba de que la persona natural no paga impuestos, ¿cuál sería el panorama si los sujetos unipersonales que se dedican al comercio informal pagaran impuestos? Es una cuestión que surge a partir de algún apunte que usted realizó. Claro, primeramente aclarar de que no es de que las empresas unipersonales o las personas unipersonales no paguen impuestos. Esto ocurre si es que no están debidamente regulados. O sea, si no están inscritas en el fondo de empresa, si no están empadronados en el Servicio de Impuestos Nacionales, evidentemente son personas que realizan una actividad, pero que no generan esta contribución al Estado, ¿sí? Yo he participado justamente en la defensa de una tesis que no era de derecho, era de ingeniería comercial, pero tenía que ver mucho con el tema tributario. Esta tesis trataba de demostrar qué pasaría si el comercio informal estuviera formalizado, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto dentro de las recaudaciones del Estado? ¿Sí? Y aquí estamos hablando de aquellas personas, independientemente de cocaleros, transportistas y minoritarios que no pagan impuestos y nadie sabe por qué, pero hay muchas personas que están inscritos en un régimen, en el régimen simplificado, cuando no tienen los requisitos, si quieren, no tendrían que estar inscritos en este régimen, ¿sí? Y el efecto multiplicador, o sea, independientemente de que generaría un ingreso sumamente importante al Estado, evidentemente, haría que los impuestos pudieran ser reducidos. O sea, si nosotros hablamos de que esta cantidad de personas paga impuestos, si nosotros, y obviamente con un porcentaje, digamos el 13%, si hacemos de que más personas paguen los impuestos, podríamos hacer de que el impuesto para todos pudiera ser reducido, ¿sí? Lo que les hablaba de la capacidad contributiva. O sea, actualmente es un 13% y se ha mantenido desde que se ha promulgado la ley 843 y no ha sufrido mayores variaciones. Y yo, la verdad, me pregunto si realmente nuestra capacidad contributiva se ha visto o no modificada. Pero en comparación con otros países, nuestra misma economía nos demuestra de que esta capacidad contributiva es totalmente distorsionada. Y uno de los elementos precisamente que distorsiona la capacidad contributiva es el comercio informal, ¿sí? Son ciertos elementos que se utilizan para medir la capacidad contributiva, ¿no? El ingreso, el capital y el consumo. Cuando estos elementos se ven distorsionados, no distorsionados, sino no están debidamente documentados o no hay forma de poderlos establecer, entonces esta capacidad contributiva se distorsiona. Habría que hacer también ese análisis. Hay otra pregunta que ha sido formulada por Lidia Vaca. ¿A qué grupo de bienes pertenecen las acciones o cuotas de capital de una sociedad? A los bienes inmateriales, si bien están plasmados en un documento, pero obviamente eso es una relación jurídica, ¿no? Entonces, pertenecen a los bienes inmateriales. Bien, hay un par de preguntas, doctor, que en realidad pueden ser formuladas en una sola. ¿Cuánto ha repercutido el tema de las sanciones por incumplimiento de obligaciones comerciales a distintas sociedades comerciales en cuanto a la realización de tareas específicas? Es decir, se sabe que hay problemas porque no todas las sociedades tienen sus actas que están debidamente llenadas, no todas las sociedades anónimas constituyen fianzas. Esas sanciones que han sido establecidas de manera sistemática en los últimos tiempos por la autoridad competente, ¿cree usted que ha
han repercutido de tal modo que hoy las empresas se preocupan más por formalizar esa situación? A ver, para poder contestar esta pregunta, primero tenemos que tratar de entender cuál es la actividad que realiza la autoridad de empresas. Si bien hemos dicho de que hay que tratar de terminar con el comercio informal, la autoridad de empresas lo que trata de hacer es verificar, fiscalizar que las obligaciones comerciales sean cumplidas. No es una entidad recaudadora, ¿ya? O sea, en determinado momento, si es que se realiza una fiscalización o la verificación de que los libros contables o una serie de obligaciones estén debidamente cumplidas, si es que esta actividad, o sea, esta fiscalización nos lleva como resultado que el comerciante o la empresa, la sociedad, ha cumplido con todos estos requisitos, entonces el trabajo que se realiza nos da, digamos, un retorno de cero. Pero honestamente, desde mi punto de vista, esa debiera ser la actividad, porque si es que todos cumplen con la obligación comercial, entonces querría decir que la función de la autoridad de empresas está cumplida, ¿sí? Obviamente, el hecho de que las empresas, las sociedades cumplan con sus obligaciones comerciales por el simple hecho de evitar la sanción, honestamente, eso ya es un tema de cada persona, ¿no? O sea, las obligaciones comerciales han sido establecidas por un motivo. ¿Sí? Obligaciones comerciales y las obligaciones contables son establecidas con un motivo. No es simplemente por el hecho de establecer actividades para que la autoridad competente pueda regular y en caso de incumplimiento proceder a la sanción y con eso generar un ingreso. Todo lo contrario, o sea, se trata precisamente de evitar, o sea, tratar de cumplir con estas normas de gobierno corporativo, ver que los derechos de los socios, de los clientes, etcétera, sean debidamente respetados y precisamente para eso sirve. Entonces, el hecho de que las empresas cumplan con sus obligaciones comerciales no debiera estar sujeto al temor de una sanción, pero lamentablemente es así, o sea, el derecho está establecido de esa forma, o sea, una persona realiza o cumple con las normas, más que todo por el tema del temor a la sanción. Y el ejemplo lo tenemos ahorita con el tema de la cuarentena, ¿sí? Muchas personas están tratando de respetar la cuarentena porque tienen miedo que les caiga la sanción de los 1.000 o 2.000 bolivianos. No es por un tema de proteger su salud, honestamente, lo vamos a decir que es esa forma, o sea, así funcionamos incluso desde pequeños. Si no es por la sanción, si no es por el castigo, tal vez no cumpliríamos con muchas normas. Y como tenemos estudiantes no solo de la carrera de Derecho, sino también de otros campos, Fabiana Silva pregunta, ¿qué es una sociedad de hecho? Perdón, se ha entrecortado. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta de Fabiana Silva es, ¿qué es una sociedad de hecho? Bueno, es una sociedad que no está debidamente establecida, que no está inscrita, o sea, funciona dentro del concepto de sociedad, adelantándome un poco a las siguientes charlas. La sociedad es un contrato, podemos decir una reunión de personas que aportan con trabajo, con bienes, para poder generar ganancias y podérselas repartir o soportar las pérdidas. Esa misma relación se la puede hacer sin necesidad de estar debidamente constituida, ¿sí? Me refiero a que se puede hacer, no se debe, obviamente, porque esas relaciones que se vayan a hacer, si esta sociedad no está inscrita, o sea, es una sociedad de hecho, no es una sociedad de derecho. Cuando hablamos que es de derecho, quiere decir que cumple con todos los requisitos y las formalidades para que ésta pueda funcionar. Pero en la práctica, ¿sí? Yo me asocio con dos personas, aporto, trabajamos, generamos ingresos, nos repartimos, estamos funcionando como una sociedad, ¿sí? Pero es una sociedad de hecho, porque no está debidamente inscrita, no está cumpliendo con las formalidades correspondientes, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente, no solamente cae la sanción por estar realizando actividad comercial sin estar inscrito, sino además que la responsabilidad que tienen los socios es solidaria e ilimitada. Perdón, Enrique, una preguntita referente a las sociedades de hecho. ¿No enmarcaríamos en este contexto a la startup, Javier? ¿A las perdón? A las startups. No sé si has escuchado hablar de las sociedades, las startups. No, la verdad, honestamente, no. Tal vez con otro nombre, pero... ¿Me has entendido?
Sí lo he escuchado bien, pero no conozco las startups. Honestamente, ese concepto no lo tengo. Ok, gracias Enrique. Sigue con la palabra. Sí, hay una pregunta que ha surgido a partir de lo que se mencionó igualmente en esta exposición. Otra vez Lidia Vaca, estos comerciantes informales que no están debidamente registrados, ¿pueden ser fiscalizados por la autoridad de empresas? Y si no fuera el caso, ¿quién los fiscalizaría? Es lo que pregunta. Bueno, obviamente, si es que no están debidamente inscritos, no se los considera como comerciantes y obviamente estas obligaciones no pueden ser, digamos, reguladas, no pueden ser fiscalizadas. Pero ahí, digamos, estamos hablando de la primera infracción, que es ejercer el comercio sin estar debidamente inscrito. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es imponer la multa, si no me equivoco, estamos hablando del orden de los 8.000 UFBs, ¿ya? Y la clausura del local comercial hasta que esta empresa pueda regularizar su situación. Entonces, una vez inscrita, ya es sujeto de poder realizar las fiscalizaciones correspondientes. Mientras tanto, no. Pero obviamente, como no es sujeto de cumplir con esas obligaciones, la primera no la ha cumplido. Entonces, tenemos que verificar que esta obligación sea cumplida y mientras no lo haga, independientemente de la sanción que le cae, está el tema de la clausura o la inhabilitación para ejercer el comercio. Sí, hay otra pregunta que está siendo formulada por otro estudiante, es de Javier Áñez. Yendo un poco más allá, el tema del leasing es una modalidad que cada vez es más común en Bolivia y la cual abarca, por ejemplo, el leasing financiero, el cual beneficia a la industria. Sin embargo, existe una falta de legislación al respecto en Bolivia. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Considera que debería incluirse en la legislación boliviana? ¿Cree usted que debería darse una reforma al Código de Comercio para incluir estas modalidades de negocios? Claro. A ver, si no me equivoco, yo tenía entendido que por lo menos había un proyecto de ley que establecía la regulación a través de una ley del contrato de leasing, del arrendamiento financiero, como se lo establece así, pero era solamente para maquinaria. No sé si estoy a favor o en contra. El problema de los contratos, cuando se los regula y se los encasilla en una forma determinada, hace que el hecho de poder generar algunas otras situaciones sea un incumplimiento al contrato, que es lo que menos quiere el comerciante. O sea, precisamente porque se ha separado el derecho comercial del derecho civil por la dinamicidad que el comerciante requiere para sus relaciones. Entonces, si bien hay una serie de contratos que están regulados, van apareciendo otros y el hecho de encasillarlos en una regulación, en una tipificación específica, tal vez limite en cierta medida el campo de acción o el accionar de los comerciantes. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez no sea conveniente porque si hay un contrato de franquicia o un contrato de leasing, además le añadimos otras cosas y entonces, ¿para qué lo estamos haciendo si le vamos a añadir otras cosas y le vamos a cambiar tal vez el nombre, digamos, franquicia de vivienda, digamos, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Desde ese punto de vista, yo estoy en desacuerdo con que se regule, pero desde el punto de vista de la seguridad jurídica, precisamente para las partes, el hecho de que un contrato no esté debidamente regulado, es un poco complicado el a veces recurrir a la costumbre jurídica o a la forma en la que normalmente se realizan estos contratos o simplemente a la imaginativa de los comerciantes para poder establecer si es que tengo o no tengo derechos. O sea, si es que un contrato tiene las cláusulas suficientes, no tendríamos por qué requerir de ciertas situaciones. El problema está cuando los contratos no están debidamente redactados o faltan muchas cláusulas que la norma te dice que en caso de que falten algunas cláusulas, recurrimos entonces a la ley. Pero si no hay una ley que regule, entonces ahí estamos en la disyuntiva. Entonces, yo considero que si es que nosotros nos ascribimos básicamente a lo que es el contrato y lo que tiene que tener, no había necesidad. ¿Sí? Entonces, por eso que estos contratos, yo me acuerdo incluso de cuando estaba yo en la universidad, estoy hablando del año 2003, yo ya había leído de Juan Farina, Contratos Comerciales Modernos, donde están muchos de estos contratos. Y mire, estamos hablando de ya 17 años
y no se ha regulado nada, porque no ha habido la necesidad. ¿Sí? Habría que ver, obviamente, ¿no? En determinados casos, por ejemplo, cuando son los bancos los que participan dentro de esta relación, dentro de, por ejemplo, del leasing, que era lo que hablaba la persona que ha hecho la pregunta, ¿no? Estimado doctor Javier Hinojosa Dorado, ya llevamos una hora, creo que no debemos aprovecharnos. Hemos tenido lo suficiente conocimiento sobre la conferencia impartida. Realmente, por lo visto en las preguntas, el tema ha generado bastante interés en los estudiantes. Doctor Hinojosa, no nos queda más que agradecerle en nombre de las autoridades de la universidad, del consejo académico, de los profesores y también agradecerle en nombre de todos los alumnos. Tema que creo que tenemos que tener. Entonces, nuevamente yo agradecido con todos ustedes, claro, por la organización, agradecido también con la participación de los estudiantes. Espero sinceramente que les haya servido, que hayan también podido entender de todo esto, lo que se ha hablado, y estoy presto para cualquier oportunidad volverlo a hacer. Realmente he quedado encantado con esta experiencia. Muchísimas gracias y nuevamente hacerles extensible el saludo del doctor Raúl Terceros para todos ustedes. Muchas gracias a ti. Gracias.